Bien, seguimos en El Observador TV. Como lo habíamos anunciado más temprano, está con nosotros el fiscal Enrique Viana. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fiscal Verde le decían en una época. Sí, es cierto. Porque... un periodista de acá, de esta misma ¿Ah, sí? ¿Fue acá? casa. Sí, que ahora no está más en esta casa, pero no él fue el primero, Eduardo Delgado, sí, fue el primero que utilizó esa expresión. Mirá, Eduardo Delgado, que está en el país ahora. Exacto, exacto. No sabía que había sido él el que le había puesto el fiscal Verde. Hasta donde yo sé, fue el primero que usó esa expresión. ¿Pero es uno de los hombres más polémicos del sistema judicial uruguayo? ¿Usted acepta eso o no? No, polémico no. Creo que a veces lo que pasa a ser polémico es que uno intenta hacer cumplir el derecho vigente. Y ni siquiera el derecho vigente es polémico. Lo que es polémico es no cumplir con el derecho vigente. Entonces, por contraposición, cuando uno sale a reclamar que se cumplan determinadas normas, a veces muy exigentes, normas muy exigentes, en muchas cosas, yo sigo el pensamiento de un jurista brasileño, Antonio Benjamín, que dice que vivimos tiempos de estados teatrales o de derechos teatrales, ¿no? Derechos que por ejemplo, en materia ambiental, ¿no? Derechos que se el legislador, el estadista, incluso el gobernante, se envalentona a la hora de legislar, y cuando tiene que hacerlo cumplir, y sobre todo cuando tiene que hacer cumplir ese derecho contra poderosos intereses económicos, allí le viene una cobardía muy, muy repentina y muy rápida. Ahora, los abogados o los juristas, no sé si por una actitud corporativa, muchas veces dicen, bueno, hay dos bibliotecas. En todo hay dos bibliotecas, con lo cual uno puede decir, bueno, una biblioteca es la del fiscal Viana y otra biblioteca es la de otro. Sí, yo creo que eso no es así. Lo que sí hay es, normalmente en el ejercicio de la profesión de la abogacía, hay el enfrentamiento de dos posiciones. El proceso es esencialmente dual, ¿no? Y supone el enfrentamiento de dos posturas, pero en realidad la biblioteca es una sola. El hecho es que se ignoren o no las bibliotecas. Yo creo que estamos en un tiempo en que las bibliotecas se tienen muy poco en cuenta, ¿no? Y que hay muchos que creen que el derecho no es una ciencia, lo cual es así, el derecho es una ciencia, pero hay muchos que creen que el derecho deja de ser una ciencia para ser un hábil instrumento del poder, ¿no? Y para una herramienta del poder, exactamente para imponer determinadas decisiones. Y eso no es el derecho. El derecho es una ciencia. Y como ciencia necesita de un respaldo de fundamentos jurídicos, científicos, y por lo general los fundamentos científicos, jurídicos y la verdad jurídica es una sola. Lo de las bibliotecas a veces es una forma un poco torpe de expresar ese enfrentamiento, esa litis que habitualmente se da en un proceso judicial. Ahora, esa ciencia es interpretada por hombres. Sin duda, es una ciencia creada por hombres, para los hombres, e interpretada por los hombres y aplicable a los hombres, exactamente. Así es, de las conductas humanas, no pretende ser más que eso. El derecho nunca ha pretendido ser más que eso. El derecho ha pretendido sustituir a la guerra y recrear el enfrentamiento de los hombres en sus distintas visiones y oposiciones bajo determinadas reglas, sobre la base de que existen a su vez determinados valores y principios reconocidos por lo general en las constituciones, en los estados constitucionales, que tienen que ser respetados. Ahora, ese intento que usted dice de utilizar como una herramienta el derecho, no ha sucedido siempre, no estamos acostumbrados a leer en los libros de historia, siempre hubo líderes que agarraban la Constitución y decían, si la Constitución me sirve, y si no me sirve... Sí, ¿no? Por supuesto, eso ha ocurrido. Se supone que si vivimos en un Estado republicano, cosa que yo puedo poner en duda que hoy estemos viviendo en un Estado republicano, si vivimos en un Estado republicano existen determinadas reglas que gobernantes y gobernados tienen que respetar, en especial gobernantes. Las reglas establecidas en la Constitución esencialmente están dirigidas, sobre todo aquellos que se llaman deberes y garantías de la Constitución, están dirigidas para defender a los ciudadanos respecto a los abusos o eventuales abusos que pueden realizar nuestros gobernantes. ¿Por qué dice que que usted duda de que estemos en un Estado republicano? Porque ha habido una serie de fenómenos que se han venido dando en los últimos años. El Uruguay ha firmado tratados de inversión, más recientemente contratos de inversión. No casualmente, no es casualidad que estén vinculados a poderosos intereses económicos que pretenden instalarse en el país. Y para que ello ocurra, esos poderosos intereses económicos han exigido que el Estado condicione su voluntad. Que lo haga en un documento escrito y que condicione la voluntad de los tres poderes del Estado. El ejemplo más conocido y más notorio y más evidente, que incluso ha tenido repercusiones en nuestros dos últimos presidentes de la República, así lo han manifestado ellos cuando hablaron de la presión chantajista de los monstruos, en ocasión del tema de Philip Morris, un tema que todavía está pendiente a resolver en un mecanismo de arbitraje privado internacional. Esa presión chantajista de los monstruos se la hemos consentido, se la hemos dado nosotros cuando firmamos tratados de inversión y contratos de inversión, cuando el Uruguay en el año 1999 decidió ingresar al CIADI,
siendo que en 1965 había dicho que era inconstitucional el ingreso al CIADI, con una constitución más o menos igual en su estructura y con los mismos argumentos para decir en el año 99. Ahora está todo el sistema político, o bueno, no sé si todo el sistema político, pero por lo menos los partidos con representación parlamentaria están de acuerdo con ese tipo de tratados. En algún momento el Frente Amplio estuvo en contra, después de que llegó al gobierno. Correcto. Desde que se llegó al gobierno está a favor. Algún sector del Partido Nacional también, me acuerdo del senador Mayo, que fue quien rescató en su momento esa resolución de 1965, que era el gobierno colegiado de la época. Es cierto lo que usted dice, y ahí viene el concepto de república justamente a nuestra... ¿Pero usted no se ha planteado que puede ser usted el que esté equivocado? No, yo lo que creo es que existen reglas que no pueden ser modificadas, establecidas en la Constitución. Otra cosa es que usted modifique la Constitución y cambie las reglas. Entre esas reglas están aquellas que dicen que los poderes del Estado no pueden ser sometidos a la voluntad de una empresa privada. Si usted, el observador, un día quiere como empresa firmar un contrato de inversión con el Estado para obtener determinadas ventajas que de repente el diario El País o cualquier otro medio de prensa no quiere obtener, enseguida vamos a saltar, ¿no? Y el principio de igualdad de la ley, ¿dónde está? Bueno, eso ocurre con estas grandes inversiones. Estas grandes inversiones operan lo que yo he llamado el síndrome de Chasman y Chirolita, donde la voluntad del Estado no es la voluntad de los intereses generales, sino la voluntad de determinados intereses privados. No de cualquier interés privado, sino de aquellos intereses privados que han obtenido esa suerte de estatuto feudal que le dan los contratos de inversión, por ejemplo. En los hechos lo que sucede es que una gran compañía multinacional viene al Uruguay y dice, bueno, yo instalo aquí una fábrica o instalo un negocio o instalo una planta de celulosa. No casualmente vinculado con malos antecedentes en materia de contaminación. Nosotros tenemos que hablar de contratos de inversión cuando hablamos de la industria de la celulosa. Sí. Tenemos que hablar de contratos de inversión cuando hablamos de megaminería a cielo abierto. Ambas industrias cuestionadas en el mundo y de los lugares de donde provienen por problemas de contaminación. Esa es una condición sine qua non prácticamente que se da. Quienes piden y exigen tratados de inversión y contratos de inversión son inversiones que vienen golpeadas, empujadas también desde los países que ya no aguantan niveles de contaminación. Pero muchas de esas empresas tienen plantas mejores o peores que las que tienen en Uruguay en sus países de origen. Yo creo que no, si nos concentramos en la industria de la celulosa es una cosa muy clara. No hay plantas de 1 millón de toneladas anuales de producción en ríos interiores en Europa, por ponerle un ejemplo claro. Las de mayor porte andan en las 600.000 toneladas, 300.000 toneladas. Es más, se están cerrando esas plantas de esas dimensiones para colocar plantas, superplantas o de dimensiones extraordinarias en nuestros países. Ahora, una cosa es que usted favorezca la llegada de inversiones con una ley de inversiones y que favorezca tributariamente la llegada de las empresas. Pero un paso más y un nivel mucho más grave es cuando usted a esas empresas le da la posibilidad de tener un juez privado que resuelva los conflictos con el Estado extranjero. Privado porque los conflictos se resuelven en un tribunal internacional. En un tribunal internacional. Y ese tribunal internacional aplica... Es el caso de Philip Morris, que usted ponía como... Es el caso de Philip Morris, es el caso de Bosnia si tiene un conflicto con el Estado uruguayo, es el caso de Montes del Plata y se hará el caso de Aratirí si tiene un conflicto con el Estado uruguayo. ¿Pero por qué usted dice un juez privado? Porque es un mecanismo... La Corte Internacional de Justicia es una corte privada. No, acá estamos hablando del CIADI. O de otros mecanismos de arbitraje que son mecanismos privados. El CIADI depende del Banco Mundial. Tiene un nexo muy importante con el Banco Mundial, son árbitros privados, extranjeros, que por ese efecto de otorgarles la jurisdicción, esa prórroga de jurisdicción, que ya le digo, en 1965 ya decía el gobierno de la época, decía que era inconstitucional y por eso rechazó el ingreso allí, pero no solo usted les da el juez, sino que también les da el derecho. Porque el derecho que ellos aplican no es la Constitución Nacional ni la legislación nacional, ni interesa la voluntad del pueblo, ni interesa lo que diga la Suprema Corte de Justicia en una decisión judicial. Lo que ellos aplican es un derecho anacional, como se lo define, un derecho de creación propia, y es lo que pretenden estas grandes empresas. Estas grandes empresas pretenden regirse dentro del territorio nacional por un derecho propio y tener a su vez un juez que es casi propio, por decirlo de alguna manera. Ahora, estas empresas no pueden hacer cualquier cosa en Uruguay. Yo lo que creo es que estas empresas tienen un poder de veto, entre otras cosas. Pongámosle que en cualquier instancia futura exista una nueva legislación que pretende imponer nuevas exigencias ambientales o nuevas exigencias a la salud pública o que pretenda reducir la jornada de 8 en derecho laboral, que pretenda reducir, como hay una intención manifiesta dada por el PIT-CNT, creo que por COFE, reducir la jornada de 8 a 6 horas.
Si la empresa entiende que eso le causa un perjuicio, y eso está en la letra de los tratados de inversión, en la letra de los contratos de inversión, la empresa puede entender que eso le causa un perjuicio que perjudica la ecuación económica financiera de la empresa, y la empresa tiene allí de por sí, por tener un tratado de inversión que la protege y por haber firmado un contrato de inversión, el derecho a reclamar o indemnización por esa circunstancia. Eso es justamente... Porque se cambia la regla de juego. Porque la empresa entiende que se cambian las reglas del juego, que un país soberanamente lo puede hacer, pero como a ella la perjudica, el Estado, para cambiar la regla del juego respecto de esta empresa, tiene que pagar. Eso es la presión chantajista de los monstruos. Eso fue lo que dijeron los presidentes Vázquez y Mujica en ocasión de Philip Morris. Pero es la misma circunstancia que rige en el caso de Bosnia, la misma circunstancia que rige con Montes del Plata y la misma circunstancia que regirá con Aratirí si se firma el famoso contrato de inversión que se viene negociando hace como 4 años ya. Usted interpuso un recurso en el caso de Aratirí. Es correcto. Respecto de la ley 19.126, que fue la ley la ley conocida como Ley Aratirí, que legitimó la megaminería a cielo abierto en el Uruguay. Y la semana pasada el Semanario de Búsqueda publicó que el fiscal de corte entiende que usted no tiene injerencia en el tema como para interponer ese recurso. Usted está enfrentado con el fiscal de corte ya desde hace tiempo. Sí, nosotros tenemos visiones absolutamente distintas de lo que tienen que ser los fiscales. Este es un buen ejemplo. Es un muy triste y buen ejemplo, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que los fiscales somos defensores de los intereses generales de la nación. ¿Sobre cualquier tema? Sobre aquellos intereses generales de la nación que son reconocidos en la Constitución. A partir de esa regla, la protección del ambiente es de interés general, dice la Constitución, pero existen otros bienes custodiados por la Constitución, como son justamente el concepto de república, el concepto de soberanía, el concepto de salud pública. Sobre esos aspectos las fiscalías tienen plena legitimación para actuar. ¿Qué sucede? Que si usted le dice a un fiscal que no tiene un interés directo personal y legítimo para actuar, le está diciendo a los intereses generales que no pueden, a quien represente y defiende los intereses generales, que no puede, en ocasión de defender los intereses generales de la ley, de la sociedad y de la nación, no puede introducir una inconstitucionalidad. Con lo cual, quien defiende los intereses generales de la nación está en indefensión frente a cualquier otro sujeto que tenga la posibilidad de plantear una inconstitucionalidad. Pero un particular sí lo puede hacer. Un particular sí lo puede hacer. Pero si la protección del ambiente es de interés general y si los fiscales desde el año 89 tenemos asignada la protección de los intereses difusos, famosos, entre ellos la protección del medio ambiente, a la hora de llegar con una inconstitucionalidad, porque entendemos que una ley viola el artículo 47 de la Constitución, entre otras cosas, no puede ser que se le diga a ese fiscal no tiene legitimación, porque eso destruye absolutamente la hipótesis de defensa de los intereses generales. Yo creo que ahí hay una diferencia muy importante y que marca la diferencia que nosotros tenemos con la actual Fiscalía de Corte. Quien habla intenta ejercer lo que por Constitución y por ley debe ejercer independientemente, que es la defensa de los intereses generales de la sociedad, de la nación, los intereses públicos. Quien le cierra la puerta a una fiscalía con una opinión, porque es un dictamen en definitiva, y dice que eso no puede ser, está defendiendo otros intereses ajenos a los intereses generales. Y esas son de las paradojas que nosotros vemos, porque esta misma Fiscalía de Corte insiste con la defensa de los derechos de la víctima y del vecino y del ciudadano. Bueno, este ejercicio que hace mi Fiscalía es una defensa importantísima de los derechos de la víctima, del ciudadano y del vecino. Podré yo tener razón o podré estar lo más equivocado. Pero cuando se le cierra la posibilidad con un argumento formal diciendo que yo no tengo un interés, que la Fiscalía no tiene un interés directo personal legítimo, lo que se hace es evitar que nosotros ingresemos al fondo del asunto y que evaluemos si las razones de inconstitucionalidad que invoca mi Fiscalía son de consideración o no. Ahora, yo le decía, usted tiene un enfrentamiento con el fiscal de Corte que viene de antes. De hecho, en este momento está sumariado usted por un sumario que inició justamente la Fiscalía de Corte. Correcto, es así. Y desde su visión, ¿cuál es la razón de ese enfrentamiento? La razón de ese enfrentamiento es un poco lo que le venía anticipando. Hay una pretensión política, yo diría ideológica en el Uruguay, que no es de ahora, viene de bastante tiempo atrás. Lo vivimos con el anterior fiscal de Corte, el doctor Peri Cuando Valdés. dice bastante tiempo atrás, ¿desde qué año? Y el doctor Peri Valdés fue fiscal de Corte a partir del año 97, y él, que venía del Poder Judicial, como viene el doctor. Le pregunto eso porque le quiero dejar en claro si es un tema de un gobierno o de un partido político o si es un tema del sistema. Yo creo que no. Un problema del sistema. Yo le dije es una pretensión político-ideológica, pero no dije que fuera una pretensión político-partidaria. Es una pretensión política ideológica por transformar a los fiscales, por convertir a los fiscales en fiscales dependientes, en fiscales mensajeros.
fiscales que respondan a un sistema de fiscal general en el cual hay uno que manda, un manda más arriba y el resto de los fiscales tienen que obedecer subordinadamente esas órdenes. Eliminar la independencia técnica. Pretensión político-ideológica que sería aceptable siempre y cuando se modifique la Constitución de la República. La Constitución de la República establece, cuando habla del Ministerio Público, la Constitución habla de los fiscales letrados de la República y tiene una razón histórica muy importante. Se quiso diferenciar de los fiscales de gobierno para decir los fiscales letrados de la República son de la República, no son del gobierno de turno. Y por eso estableció una forma muy especial de designación, con propuesta del Poder Ejecutivo y con una venia especial del Senado de 3/5 de sus miembros. Se quiere, sin modificar la Constitución, pasándole por arriba a la Constitución, esquivando lo que dice la Constitución, transformar a los fiscales sometidos a instrucciones y a directivas. Hay dos lugares donde eso ya se está estableciendo. Uno es en este Código del Proceso Penal, en este nuevo Código del Proceso Penal, que todavía no ha sido aprobado, y otro es un proyecto también de ley de las fiscalías. Allí se habla claramente de que los fiscales van a ser sometidos a instrucciones. Los fiscales en Uruguay... En ese proyecto, sí, que es impulsado por el fiscal actual, el fiscal de Corte, lo que se busca justamente es una independencia del poder político, del poder ejecutivo, digamos. Eso es una falsa idea. Eso es una idea hoy falsa. la Fiscalía de Corte depende del Ministerio de Educación y Cultura y por lo tanto los fiscales dependen del fiscal de Corte y del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, dependemos del punto de vista estrictamente administrativo. Lo único que tiene el fiscal de Corte es una superintendencia administrativa. Sí. No puede tener injerencia en los aspectos técnicos y en la actuación judicial de los fiscales. ¿Pero este proyecto no le daría más independencia aún? No en estos dos términos, en estas dos, eso significa una verdad media o una falsedad directa en este sentido. Por un lado, hoy los fiscales constitucionalmente, como yo le decía, son independientes técnica e individualmente. Cada uno de los fiscales es el Ministerio Público, así como cada juez del país, desde el más pequeño de los jueces, desde el juez de paz hasta el más encumbrado de los ministros de la Corte, es independiente y imparcial técnicamente, los fiscales ocurre lo mismo. Los fiscales fuimos construidos a imagen y semejanza de los jueces. Independencia individual, técnica e individual. A lo que se quiere ir es a un sistema en el cual, si bien los fiscales van a estar en una estructura algo más alejada del Poder Ejecutivo, van a tener una cabeza designada por el Poder Ejecutivo con algún mecanismo de venia posiblemente. En algún momento se habló de un triunvirato, luego en este proyecto no, se colocó a uno solo. Esa estructura que podrá ser un servicio descentralizado, sin embargo, hacia su interior va a tener a todos los fiscales alineados de acuerdo a instrucciones y a directivas. Con lo cual, la independencia técnica individual que pide el artículo 168, número 13 de la Constitución, se borra de un plumazo. Es lo que la doctrina siempre habló de que la independencia técnica tiene que ser ad intra hacia el interior y ad extra hacia afuera. Ad extra es que los jueces no le pueden decir a los fiscales lo que tienen que hacer, o que una autoridad pública, un intendente o un director de un ente autónomo no le puede decir a los fiscales lo que tienen que hacer, y esa es la independencia ad extra hacia afuera. Ad intra es que ni el presidente de la República, ni el ministro de Educación y Cultura, ni el fiscal de Corte, ni ningún otro fiscal le puede decir a un fiscal lo que tiene que hacer en su actuación judicial y en su ejercicio de la función. Eso es el Ministerio Público en el Uruguay. ¿Y cuál es la garantía que le da a la ciudadanía eso, esa independencia de los fiscales? La misma garantía que le da a los ciudadanos que existan jueces independientes e imparciales. Que la Constitución exija que existan jueces independientes, que los jueces estén garantidos de la independencia y la imparcialidad. Luego, en la jungla, usted podrá encontrar jueces más independientes o menos independientes, fiscales más dependientes o menos independientes. Pero la garantía del ciudadano es que cuando concurra a un juzgado, a un estrado judicial, el fiscal y el juez que se pronuncien en ese asunto que a él le interese, aún en el peor de los errores, lo haga de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a lo que alguien detrás le esté soplando, le esté diciendo que tenga que decir. Esa es la garantía más importante que puede tener un ciudadano en materia judicial. ¿Cuál es su situación en este momento? La separación del cargo, se están cumpliendo 4 meses en estos días. Que usted no está ejerciendo como fiscal. No, yo no puedo ejercer como fiscal y como nosotros somos de dedicación exclusiva, no puedo ni siquiera plantar papas plantar papas capaz que sí. o mover piedras. No puede trabajar como abogado. No, pero no puedo trabajar en ninguna actividad. Ninguna actividad, ni comercial, ni industrial, ni ningún tipo de actividad. Y por esa razón estamos, por el hecho de la separación del cargo, nos encontramos con media remuneración.
Medio sueldo. Medio sueldo, exactamente. ¿Y eso se extiende durante qué periodo? Eso se extiende en un periodo que no puede superar los 6 meses. Curiosamente, ese periodo se está cumpliendo ahora en diciembre, ¿no? Los primeros días de diciembre. Pero usted sabe que yo creo que estas cosas son, aunque algún amigo mío me mire un poco incrédulamente, creo que son positivas. Si usted en su camino, en el ejercicio de su función, no tiene estos obstáculos, quizás sea un mal síntoma. Creo que un ejercicio independiente de la función siempre molesta, siempre va a provocar observaciones, algún palo en el camino. Así que yo esto lo veo, casi le digo que lo veo como una condecoración. Si esto no hubiera ocurrido, algo mal yo no debía estar haciendo, porque era inevitable que esto pasara. Ante las discrepancias tan serias en la visión de lo que tiene que ser y lo que debe ser el Ministerio Público, con la llegada de esta nueva ideología que pretende destruir la independencia técnica, era muy claro que un fiscal como Enrique Viana molesta y va a seguir molestando. Eso es una cosa muy importante. Yo cuando vuelva al ejercicio de la función, porque voy a volver al ejercicio de la función. Después de cumplir estos 6 meses, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que tiene que suceder es el regreso a la función. Así que es una sanción. Es una sanción, en realidad el hecho de estar 6 meses separado del cargo ya de por sí supone una sanción. No se lo puede echar, digamos. No, bueno, esa podría ser otra opción, que la propuesta de sanción o que la sanción en definitiva fuera la destitución. Yo no creo que eso ocurra porque han habido otros episodios mucho más graves de actuaciones muy irregulares. En el caso suyo fue, según la explicación de la Fiscalía de Corte, porque usted no iba a las audiencias. Yo no iba a todas las audiencias. Sí, correcto. Digamos, un tema formal, digamos. Sí, pero además basado en un error muy, muy grave, ¿no? Es de no entender lo que supone el ejercicio de una fiscalía cuando actúa como tercero. Los fiscales civiles actuamos como partes, como terceros y como dictaminantes técnicos. Como parte, por ejemplo, en las causas ambientales, son las más notorias. Lamentablemente el único fiscal que ha iniciado causas ambientales en el país he sido yo. Eso no ha provocado que a los otros fiscales se los haya sancionado. Hasta ahora yo no conozco ningún fiscal que haya sido sancionado en el país por no ejercer la defensa del medio ambiente. Sin embargo, el que inició más accionamientos, arriba de 60 accionamientos, que inició accionamientos de amparo por el tema de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Que usted asocia una cosa con la otra, digamos, que la sanción que es por algo formal de la práctica, del ejercicio de no ir o ir a pocas audiencias o no ir a todas. No, el tema es que cuando uno es tercero, la ley le otorga a los fiscales, cuando actúan como terceros, 20 días para pronunciarse. Además, el fiscal no se puede pronunciar hasta que el juez no le da la palabra para pronunciarse, hasta que el juez no le pasa el expediente en vista. Ambas circunstancias indican que cuando el fiscal actúa como tercero no tiene la obligación de ir a audiencias, porque el fiscal tiene, por un lado, 20 días para pronunciarse, y por otro lado tiene que esperar a que el juez le dé intervención. Entonces, ¿quiere decir que envía a alguien? No, el fiscal tiene derecho a esperar el envío del expediente a su despacho. Por eso tiene 20 días para pronunciarse. Entonces, el inicio de este sumario es parte de un error muy grave, parte de no saber lo que es el ejercicio de la Fiscalía Civil. Parte también, vamos a decir la verdad, de otro problema más general, que es el desprecio por las Fiscalías Civiles. Ahora, ¿el resto de los fiscales va a las audiencias o no va a las audiencias? No, ningún fiscal va a todas las audiencias en el país. Que sí, que todos deberían estar en la situación todos deberían estar en la misma situación, porque vamos a decir la verdad, si a un fiscal se lo sanciona porque no va a 10, no va a 100 o no va a 1000, es la misma circunstancia. Vamos a recapitular en este sentido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un fiscal intenta ejercer en forma independiente, como quien habla, el Ministerio Público, lo hace en forma notoria porque toma causas que otros no se animan a tomar, le muestra a la ciudadanía cuán importante es la independencia técnica en el ejercicio de la función, cuán garantía pretende ser para los ciudadanos, más que para el fiscal, para el resto de los ciudadanos. Cuando usted tiene una pretensión ideológica, política, de eliminar la independencia de los fiscales, hay que sacar de la visión a ese individuo que está demostrando qué importancia tiene la independencia técnica. Ese es el razonamiento en pocas palabras. Le agradezco mucho por haber venido. Por favor, un placer. Muy amable. Hacemos una pausa y seguimos.